Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Hijo del Eterno. Voy a hacer este video para ir entendiendo acerca de lo que es el mundo espiritual y el mundo físico, o el plano físico, ¿sí? Porque solamente hay dos, existen dos, lo espiritual y lo material o lo físico. Aquí con este dibujito que yo he hecho, me disculpan a las personas que no soy muy bueno para hacer dibujos, pero les voy a explicar algo. Todo el tablero blanco es la eternidad, es Dios mismo. Todo está en el Creador, todo está en Dios, en el Padre. Todo existe en Él. Bien, pero Él separa lo que es la gloria, su gloria, donde Él está, donde está su trono y donde están todos los seres angelicales, ¿verdad? Están todos los seres angelicales aquí. Me disculpan, estos chulitos son ángeles y estos son los 4 seres vivientes. Bueno, una idea. Bien, aquí esto es la gloria del Padre Eterno, su trono. También podemos observar que esto es lo espiritual y aquí viene lo físico o la materia, ¿sí? En las cuales estamos nosotros aquí, en esta condición. Vemos también aquí el recorrido de los seres humanos cuando el Eterno los puso aquí y vemos que este ser que se llama dragón o Satanás, ¿sí?, roba, por decirlo así, roba a la creación de Dios, a los hijos de Dios, ¿sí? Porque recordemos que el Padre Eterno los había puesto en el Edén y había hecho allí un jardín y lo había puesto para que reinaran en la tierra, fueran reyes, tuvieran ese dominio sobre toda la tierra. Pero vemos que como no pudo aquí, porque recordamos que este era el segundo al mando y ahí se enalteció, fue tan orgulloso y era un ser poderoso que quería prácticamente el trono del Padre. Por eso fue sacado de aquí de la gloria y mandado abajo. Abajo es aquí en la tierra, ¿sí? A un nivel bajo. Y él se trae la tercera parte de los ángeles. Ahora aquí, como ya hemos visto en otros videos, ustedes pueden ver en YouTube, los videos donde hablo acerca de esto, que aquí, como no pudo aquí el trono del Eterno, pues vino a entronarse aquí en los hombres. Él buscó también un reino, como es el reino de las tinieblas, y se estableció cuando roba a los hombres aquí con engaños y con mentiras. Bien, ya estaba esa situación que Satanás había robado a los hombres y nosotros todos los seres humanos quedamos esclavizados en muerte, en esclavitud, ¿sí? Aislados de nuestro creador, aislados totalmente, porque ejerce totalmente el espíritu que opera aquí. Ejerce todo el poder para que nosotros estemos aislados del Padre Eterno. Bien, como ya nos habíamos perdido, voy a tratar de hablar cosas, vamos a tratar de ponerlo muy sencilla la cuestión. Como ya nos había robado Satanás y estábamos perdidos, ¿sí? El Eterno tenía un plan. Desde el momento que Satanás hace esto, tiene un plan. Génesis 3:15, tiene un plan. Aquí, uno que naciera de la mujer vendría a hacer ese plan, a ejecutarle ese plan, a ejecutarlo. Y eso es a través de la cruz, de la muerte. Allí está lo primordial, aquí en la cruz. Entonces, para poder que esto sucediera, el Hijo se ofrece voluntariamente, su Hijo, el primogénito de toda creación. Se ofrece voluntariamente porque Él les dice a los judíos: sacrificio ya no quiero más. Ya no quiero más todo eso que ustedes hacen a los judíos con esos sacrificios que hacían con los machos cabríos. Entonces Él se ofrece en la eternidad del Eterno, en la esencia, en el seno del Padre, se ofrece para venir aquí a la tierra, en este cuerpo de humillación, Filipenses 3:21, en este cuerpo de humillación, y el Padre Eterno lo engendra a través de una mujer o por medio de una mujer. El Espíritu Santo es el que hace la función de una mujer, ¿sí? Un ser humano aquí en la tierra,
a través de ese ser humano que es una mujer, viene y engendra a su hijo. Del Eterno viene y engendra a su hijo en una mujer. Entonces el ángel les dice, lo que en ti hay en tu vientre, ese será llamado Hijo del Altísimo. Y tendrá el trono, o se le dará el trono de David. Bien, entonces este nace y crece en estatura y en sabiduría. Ya viene a hacer la obra o realizar lo que el Eterno lo había mandado, a rescatar a sus hermanos. Y la única forma de rescatarlo es a través del sacrificio de su cuerpo, de su ser, en la cruz. ¿Cierto? En la cruz. Solamente a través de ese sacrificio. Pero vemos aquí que el Hijo del Eterno entra en este patio, en el patio que es de Satanás, podemos decir así, en el patio que es de Satanás. Aquí entra él. Y este trata totalmente de hacer todo lo posible para que este individuo, o sea, el Hijo del Eterno, no complete el plan que había puesto el Padre antes de la fundación del mundo. Por ahí es la cosa. Vamos a ver. Entonces, al ver que el Hijo, porque él sabía quién era este personaje, él sabía que este era el Hijo de Dios. Entonces, así mismo como Satanás, aquí en Adán y Eva, Adán lo manipula, le miente, le dice una cantidad de cosas, ¿sí? Y pudo vencerlo a Adán, este Adán aquí en Edén. Y entonces es por un hombre de entra el pecado al mundo, ¿sí? A través de ese hombre, nosotros, los otros hermanos, quedamos en esclavitud por ese Adán, porque fue débil. Pero viene un postrer Adán. Este postrer Adán es el Hijo del Eterno. Entonces, viene a hacer lo mismo, como si lo fuera hecho con Adán, el primer Adán. Entonces viene aquí, cuando estaba en esta condición de ser humano, en este cuerpo humano físico, el Hijo del Eterno, y viene a tratar de también torcer y evitar que cumpliera con su objetivo. Trazado es el plan del Padre Eterno antes de la fundación del mundo. Entonces, ustedes pueden leer en Mateo 4, 1 en adelante, lo que es la tentación de a él, tratando de desviarlo, tratando de que no hiciera eso. Ese era el objetivo de Satanás. Pero el Hijo del Eterno tenía un criterio en el cual venía por eso que le mandó el Padre Eterno. Por eso vino, por eso estuvo aquí en esta tierra, por eso sufrió lo que sufrió, por amor a sus hermanos. Él tenía que venir y rescatarlo. Dijo, Padre mío, ven, yo voy allá a la tierra, voy a ir acá, voy a ir a la tierra y voy a rescatar a mis hermanos. ¿Cierto? Pero como el Padre Eterno sabía todas las cosas desde aquí hasta acá, Él sabe todo. Muchos se preguntarán, ¿y por qué el Eterno dejó que Satanás le robara a sus hijos? Pues ese era el gran sentido, porque aquí no podía juzgar a Satanás. Él tenía que juzgar a Satanás y a todos estos ángeles aquí, darle otra oportunidad, pero aquí en este plano, en su reino, vencerlo y a través de su hijo demostrarle el gravísimo error o lo malo que es Satanás, o lo perverso que es Satanás y todos sus ángeles y sus hijos de Satanás. Entonces, esa era la idea. Entonces, viene aquí a convencerlo y a engañarlo, pero no aceptó o no sucumbió a todo eso que él decía. Le decía, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras y come en pan y come. Bien, como no pudo, entonces fue a tentar con él aquí, en su cuerpo físico, fue a tentarlo, fue a tratar de matarlo físicamente. Pero en el momento, antes no podía, porque recordemos que el Hijo del Eterno estaba recubierto de la gloria de Dios, porque el Espíritu Santificador estaba aquí con él, o sea, el Padre mismo en el Espíritu estaba en el Hijo.
estaba en el Hijo, el mismo Padre Eterno. Por eso, 2 Corintios 5:19 dice que el Eterno estaba en Cristo reconciliando al mundo o a los hombres. En su Hijo, estaba en Él. Por eso el Hijo del Eterno decía, las obras que yo hago, no las hago yo, sino mi Padre que mora en mí. ¿Cómo moraba? En el Espíritu. El Padre Eterno moraba en el Hijo, en el Espíritu. Recordemos que esto mismo quería con Adán. Cuando Él crea a Adán y a Eva, Él quería hacer tabernáculo con los hombres, habitar con los hombres, pero como dañó la cuestión, entonces no pudo. Pero Jesús, o el Hijo del Eterno, ese era el templo de Dios. Él fue el templo de Dios para que Dios habitase en el Espíritu con él, con todos los hombres. Por eso vino a los hombres, vino en el Espíritu. Dios vino a la tierra a través de su Espíritu. El Eterno vino a través de su Espíritu y el medio por el cual fue su Hijo. Su Hijo era el templo del Padre Eterno. Bien. Entonces, ya al momento de que no pudo, él tenía que entregarse voluntariamente a este sacrificio. El Hijo tenía que entregarse voluntariamente a ese sacrificio para poder completar el plan de salvación. Entonces, el Eterno tenía que esperar que su Hijo decidiera, tuviera una decisión, porque era un ser individual al Padre. Él tenía una personalidad propia, él era un alma. Un alma, recordemos que el Hijo era un alma, eso lo podemos ver en Mateo 26, 28. Ustedes lean Mateo 26, 38, perdón, 26, 38. Y él dice que mi alma, mejor dicho, estaba mal antes de ir a la cruz. Humanamente no creía. Humanamente él tenía visiones acerca del sacrificio y realmente eso era tremendo, porque esas visiones él veía lo que iba a suceder y su sudor salía como sangre, como gotas de sangre, por el estrés que le generaba lo que esta situación. Pero por amor a sus hermanos, por amor a los hombres, a los hijos de Dios, por amor a él se despoja de sí mismo, se despoja de esa cobertura que tenía como hijo de Dios. Se despoja, entonces el Padre sale del Hijo. El Padre sale del Hijo y él queda solo aquí enfrentando como hombre muerte y la muerte en cruz. Y aún así se humilló más como un siervo y no abrió su boca, como un becerrito al matadero. Y fue golpeado por los hombres, fue ultrajado, fue una cosa espantosa, ¿cierto? Pero esa decisión de complementar ese plan, eso la tomó él personalmente, él. Porque recordemos en Getsemaní dice, Padre, antes del sacrificio, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira, es increíble. Él tenía voluntad propia. Él como ser humano en este cuerpo físico no quería pasar por toda esa situación. Pero el amor ganó más, el amor por sus hermanos ganó más. Y entonces él entrega su cuerpo a ese sacrificio para poder así complementar el plan que el Padre Eterno había diseñado aquí desde Génesis. Entonces, al entregarse, muere, ¿sí? Porque eso era lo que Satanás quería. Pero Satanás, al momento que el Hijo, el Eterno, muere en la cruz, selló prácticamente su destrucción. Porque si él fuera sabido que matando al Hijo de Dios se complementaría el plan de Dios, y este ganaría en la muerte y en la resurrección, en ese sacrificio ganaría y podía participar de abrir los sellos por ese sacrificio.
abrí los sellos. Este fue lo que detonó que se arrepintiera y dijera, ay, hijo de madre, por decir algo. No, mejor no lo hubiera matado, porque aquí le embarré. Él conocía todo, él conocía muchas cosas, pero no conocía los planes íntimos del Padre Eterno. Porque ni los ángeles, ni los arcángeles, ni aún el Hijo conocía totalmente las cosas de Dios. Lo que él en el Eterno tenía. Si hubiera sabido que al matarlo aquí en la cruz, fuera completado ese plan de salvación, de redención de sus hijos, de sus hermanos, entonces no lo hubiera matado. Bien, entonces aquí muere en el madero y su sangre del cordero sacrificado, esa sangre es la que por esa sangre vamos a tener acceso totalmente al Padre Eterno, por ese sacrificio de su Hijo. Y muere y es bajado al Hades o la muerte. Y después de 3 días, como dice las Escrituras, el Padre Eterno, su Padre, lo resucita de los muertos del Hades. Hechos 2:27, no dejarás mi alma en el Hades, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Entonces lo levanta en gloria aquí para entronarse con su Padre aquí en gloria. Recordemos que estos dos personajes, Satanás y el Hijo del Eterno, ¿sí? Miremos que fue manifestado en gloria, y cayó aquí, a nivel más bajo. Aquí, a nivel más bajo. Pero fue manifestado aquí en este nivel bajo, en lo físico, fue manifestado aquí, pero fue ensalzado hasta la gloria. Fue subido a la gloria del Padre Eterno por la obra que hizo de redención en el madero. Los versículos, uno tiene que comenzar, todos los versículos que dice la Escritura, a comenzar a ir enfocándolos bien dónde va cada versículo, ¿cierto? Porque si miramos Filipenses 2:6, leamos Filipenses 2:6, que es muy conocido, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Aquí se humilló a sí mismo. O sea que aquí esto fue una decisión personal. Y por esta decisión personal, cuando él está orando, Padre, si tú quieres, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sí sabía que el Padre sabía todo. Él no. El Hijo no sabía todo. Él no sabía. Él sabía hasta allí que el Padre, lentamente el Padre le daba esa visión y él entendía acerca de lo que de su función o a lo que vino aquí a la tierra, ¿cierto? Pero la voluntad plena la conocía solamente el Padre. Entonces dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre sí sabía que en este sacrificio iba a salvar a todos sus hermanos y ponerle sello final a que quiso usurpar el trono del Padre Eterno. Entonces aquí en este pedacito, como decimos, en este pedacito está la clave. Lean bien ustedes, miren bien, busquen más versículos acerca de esta situación de aquí, cuando el Hijo de Dios, se despoja de ese recubrimiento como Dios o en forma de Dios. Porque Hijo de Dios en la tierra, aquí en este sistema, era prácticamente como un Dios, no el Padre. Eso es lo que tenemos que estar claro. No el Padre, sino que en este sistema era como un Dios, un superhombre. Porque ¿cuál de los hombres que existieron en la tierra hizo lo que este hombre hizo? Ninguno. O sea que para nosotros, este hombre era un Dios, un superhombre. Pero allí donde los hombres comienzan en su astucia a querer decir que no, es el Padre también, Él es el Padre. No.
estaba revestido de poder. Él estaba revestido de poder. Porque si hablamos de eso, este ser aquí en este sistema de las tinieblas es llamado también el Dios de este sistema, el Dios de este mundo. Entonces aquí este ser estaba recubierto y nadie lo podía tocar. Él tenía que despojarse de ese poder, de ese linaje. Recordemos que él dijo, cuando Pedro salió a defensa, dijo, no, yo no necesitan ustedes que me vengan a ayudar. Mi Padre nomás me puede mandar cientos de miles de legiones. O sea, aquí los ángeles estaban al lado de él, protegiéndolo. Recordemos que en el momento que el Hijo del Eterno fue bautizado, venían a él los ángeles de aquí, venían a él acá a consolarlo. Estaban aquí, siempre estaban los ángeles aquí, ángeles fuertes, poderosos. Nadie podía tocar al Hijo de Dios. Nadie lo podía tocar, ni Satanás. Nadie. Porque los ángeles eran poderosos, estaban aquí legiones de ángeles, aquí, de estos aquí. Porque recordemos que hay una escalera que los ángeles podían venir aquí y proteger al Hijo de Dios. Pero la única manera de que éste pudiera tocarlo a él era por él mismo, por su propia voluntad. Entonces él se despoja, ¿sí?, de esa semejanza de Dios, de ese poder de un Dios, se despoja de eso y se humilla y queda ya en las manos de este. En las manos de este. Y como un corderito fue aquí a la cruz y muerte en cruz. Pero recordemos que si él fuera sabido este no hace esto. Este ser no hace eso. Si lo fuera sabido, si hubieras sabido lo que iba a pasar, no lo hubiera hecho, no lo hubiera matado. Entonces, en esa muerte sella el plan de Dios, del sacrificio, de redención. Aquí se reconcilia en este sacrificio el Eterno con sus hijos. Porque este Hijo de Dios fue enviado con un plan, con una misión. Aquí en este sistema de cosas es morir y al tercer día resucitar desde los muertos. Entonces Filipenses dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre, recordemos, el Padre Eterno, por lo cual el Padre Eterno también lo exaltó hasta lo sumo, lo exalta por ese sacrificio que hizo en la cruz. Por lo cual Dios también lo exalta hasta los sumos y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en los cielos como los que están en la tierra, excepto el Padre. ¿Ok? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, excepto el Padre, todos esos seres angelicales, y en la tierra todo, y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todo lo que hizo el Hijo es para la gloria del Dios Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice las Escrituras. A él oí. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. A él oí. Entonces, ya aquí en el momento de este sacrificio, lo que hizo, pues lógicamente, ya el Hijo del Eterno sube y se entrona y manda el Espíritu Santo. Manda otra vez el Espíritu Santo, pero esto ya viene con doble poder. Vamos a ver por qué. Porque en el Hijo estaba entronado el Padre. Estaba el Padre. En el Hijo, en este cuerpo del Hijo, estaba el Padre. O sea, con Jesús estaba el Padre también en el Espíritu. Pero a él, al morir y resucitar, ir aquí, él manda al Espíritu Santo. Y en los hombres ya viene a morar el Padre, otra vez en el Espíritu Santo, y el Hijo. Morarán
en los cuerpos humanos. O sea que en los apóstoles, hace 2000 años, moraba a través del Espíritu Santo el Padre y el Hijo. Juan 14:20. Y haremos morada en él, en ellos. Haremos morada en ellos. Bien. Es muy importante, ya aquí este recorrido, los hombres llenos, eran estos hombres, los apóstoles hace 2000 años, pues lógicamente eran templo del Padre Eterno y de su amado Hijo. Este es todo el tema de la película. Ahora bien, miremos que cuando ya el Hijo venga por su iglesia y se los presenta al Padre, a la iglesia, aquí el Hijo presenta al Padre y le dice: he aquí, Padre mío, aquí están mis hermanos, mira, aquí están mis hermanos, aquí, los presenta aquí en el trono, delante del trono. He aquí mis hermanos, yo di mi vida por ellos, yo fui acá a la tierra y morí por mis hermanos, los rescaté de las garras de Satanás. Aquí te los presento, Padre mío, santos, y con mi sangre han sido lavados. Entonces, mis hermanos, los invito, voy a tratar de ser un poco más de videito, vamos a profundizar el otro video que hagan aquí en YouTube, vamos a ponerle más versículos y vamos a ampliar esto, vamos a ver, también hablar de las almas, ¿no? ¿Qué es las almas? ¿Sí? Lo que es las almas y lo que todos los seres humanos o en este cuerpo físico, a través del espíritu, tenemos un alma o somos un alma. Entonces, los invito para otros videos y muchísimas gracias. Lean aquí los versículos que yo les expuse y aquí están también los otros versículos. Vamos a ver si lo alcanzan a... Vamos a ver. Aquí están los versículos también que hablan acerca de esta situación, de lo que es el Padre y el Hijo. Por ejemplo, Juan 10:30, ¿sí? Donde dice que uno con el Padre. Jesús era uno con el Padre porque el Padre habitaba en el Espíritu, o sea, era uno. Eso es algo increíble. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por ustedes estar pendientes aquí en este video y vamos a procurar hacer otro video un poco más amplio. Muchísimas gracias.